¿Entrevistó a Carlos Castaño también? Yo entrevisté a Carlos Castaño también en el año 99, durante la plena zona de despeje del Caguán. Yo estuve hablando con él durante 6 horas en el nudo de Paramillo, en la finca El Diamante, y lo entrevisté por una simple razón, porque yo era profesor en la Universidad Nacional y un buen día me llegó al casillero de profesor de la universidad un libro de regalo de Carlos Castaño, que era el libro negro del comunismo, dedicado personalmente por él a mí. Y a mí no me envían regalos sino los amigos míos o los familiares míos. Pero uno, ¿cómo puede recibir un libro dedicado a nombre propio de Carlos Castaño sino como una amenaza de muerte? Entonces, como yo lo recibí como una amenaza de muerte, busqué un contacto que yo había conocido en una asamblea de derechos humanos, que sé que me podía poner en contacto con Carlos Castaño, y le dije, mira, necesito que me consigas una cita porque tengo que preguntarle por qué me envió un libro de regalo. ¿Qué significa eso? Si es una amenaza de muerte, ¿en qué consiste su problema conmigo? Y efectivamente a los 2 días me recibió en la finca El Diamante, aterricé en Montería y me recibió y estuve 6 horas hablando con él. Entonces nos cuenta en un momento, cuando volvamos de esta pausa, que vamos a hacer en la consulta. Seguiremos hablando con Alejandro Reyes sobre el tema del despojo de la tierra y la guerra en el campo colombiano. Ya volvemos. Continuamos analizando el tema del despojo de la tierra en Colombia por el académico y profesor universitario Alejandro Reyes. Estábamos en Carlos Castaño y en su pensamiento político, la diferencia con Fidel Castaño y el concepto que tenía de negociación. Una vez pasa todo lo del Caguán y se decide entrar en una etapa en la que quieren legalizarse. ¿Qué pasa con Carlos Castaño? ¿Por qué quiere esa negociación? Carlos Castaño se concebía a sí mismo como un liberador del país. Él no se consideraba un jefe criminal de una banda criminal. Él tenía un componente fuerte de tipo político, idealista. Él creía estar liberando al país del dominio fascista de las FARC, digámoslo así, usando lenguaje de él. Entonces él quería rápidamente politizar a las autodefensas, que fueran considerados un verdadero actor político con capacidad de negociación con el gobierno, igual que las guerrillas, y quería ocultar o quería disminuir el poder interno que tenían los grandes jefes narcotraficantes dentro del paramilitarismo. ¿Por qué? Porque él sabía que eso impedía cualquier negociación política, que si las autodefensas eran consideradas bandas de narcotráfico, no había ninguna posibilidad de negociar con el Estado colombiano. Él es el ideólogo de esa transición de bandas de narcotraficantes con un ejército privado a una organización política con intereses altruistas, digamos, frente a la política del país. Podría decirse así, podría resumirse así su propia concepción. Carlos Castaño incluso había comenzado a tentar las posibilidades de una negociación con los Estados Unidos. Esa famosa línea que creó Janet Reno, la secretaria de Justicia del gobierno de Reagan, para abrir un canal de negociación de los narcos colombianos con la justicia a cambio de colaboración y entrega de rutas y entrega de otros narcos. ¿Hace cuánto se abrió? Está el libro de Poder en la Sombra de Lesmes y su compañero periodista Telles, en la que está bien descrito eso. Yo me leí el libro y ahí fue donde me enteré de toda esa mediación que hizo Baruch Vega para llevar narcotraficantes a negociar con el Departamento de Justicia. Y Janet Reno designó un fiscal en la Florida expresamente con la tarea de negociar con los narcos colombianos. Carlos Castaño estaba explorando ese camino y él quería denunciar
a varios jefes paramilitares, como Don Berna o como el mismo Mancuso, como grandes narcotraficantes ante los Estados Unidos y entregarlos. Ese conflicto fue el que llevó finalmente a la liquidación de Carlos Castaño, porque el resto de jefes paramilitares se unieron y forzaron a Vicente Castaño a que ordenara la eliminación de su hermano, o de lo contrario lo eliminaban era él. Entonces, finalmente fue la bolsa o la vida, y terminaron con la vida de Carlos Castaño. Y en ese propósito de Castaño, el tema de la tierra, ¿cómo se iría a negociar? Si él hubiera triunfado, si su corriente política dentro del paramilitarismo hubiera ganado, ¿qué propuesta tenía para lidiar con el tema de la tierra? Yo no creo que él tuviera una propuesta específica para el tema de la tierra. Entonces la negociación era solo, dejamos de hacer narcotráfico. Y yo creo que en el fondo, la negociación que hizo el gobierno Uribe a través de Luis Carlos Restrepo fue una negociación sobre el estatus de las autodefensas. Explíquese, por favor. Fue una negociación en la cual se quiso considerar a las autodefensas como un actor político. Se los reconoció a los jefes paramilitares como señores de la guerra. Se los reconoció como unos actores colectivos que protegían la seguridad de regiones, que tenían influencia sobre bases sociales, que representaban a unos sectores sociales en las regiones y por lo tanto se les dio un carácter político, olvidando un poco o disimulando o disminuyendo la importancia que tenía el narcotráfico dentro de esas organizaciones. De otra manera no se hubiera podido negociar la desmovilización de los paramilitares. Pero en la negociación con los paramilitares no se tocó el tema de las tierras. Se tocó la desmovilización de ejércitos paramilitares. Pero está la negociación desde el punto de vista de los paras. La negociación desde el punto de vista del gobierno, Uribe, ¿qué busca? Busca recuperar el monopolio de la seguridad en cabeza del Estado. Busca eliminar eso. Uribe desde muy temprano, en el 2002, en uno de sus discursos dijo: necesitamos un país sin guerrillas ni grupos paramilitares. Necesitamos recuperar control central. Entonces, yo he publicado varias columnas de prensa en El Tiempo, pero publiqué sobre todo una en diciembre del año 2006, en el momento en que se estaba haciendo las primeras desmovilizaciones, en la que la titulé La trama oculta de la estrategia de Uribe, en la cual mostré que Uribe estaba haciendo lo mejor que podía hacer en ese momento, dadas las limitaciones que él tenía. Tenía paramilitares que controlaban medio país, guerrillas que estaban envalentonadas con la zona del despeje del Caguán y con los éxitos militares que habían tenido, rechazadas por todo el país por el aumento de la tasa de secuestros. Tenía unas fuerzas armadas desmoralizadas por el Caguán. Cuando usted a un ejército lo frena, le impide luchar contra su adversario principal, porque tiene una tregua y una zona de despeje, eso le cayó muy mal al ejército. Entonces tenía unas fuerzas armadas desmoralizadas, que no se sentían respaldadas por el gobierno nacional. Con esas cartas que él tenía en la mesa, a mí me parece, y sigue siendo mi opinión en este momento, que el presidente Uribe hizo un avance sustancial y que logró lo mejor que podía lograr de una negociación. ¿Qué es qué? Que es desmovilizar en ejércitos paramilitares, hacer que entreguen una buena parte de su reserva de armas, poner en la cárcel a todos los jefes paramilitares, salvo los 3 o 4 que quedaron sueltos, que ya están o muertos o presos, como los hermanos Mejía Múnera, Don Mario y compañía,